Voy a empezar a explicar cómo determinar las sombras. Bueno, esta sombra de la figura con la que hemos estado trabajando. Eh, Voy a empezar por esta. Aquí tengo ya trazada la perspectiva. Entonces lo primero que voy a hacer es más o menos eh, calcular pues a ojo cómo quedaría esta sombra. Entonces voy a usar color amarillo. Esta la voy a borrar. Y vamos a poner aquí esta línea aquí. Más o menos. Esta aquí. Esta la voy a poner en otro color. Vamos a ponerla cian, por ejemplo. Y bueno. Una vez hecho eso, voy a quitar esto de aquí. Ahí está. Una vez hecho esto, pues voy a proceder a encontrar en dónde va a estar ubicado el sol, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a poner ese puntito. Vamos a copiar este. Aquí vamos a poner ese P o algo así. Y después, pues vamos a aventarnos la línea esta hacia arriba. Y luego extendemos esta. Ahí está. Point. Ok. De tal manera que tendríamos esto así, ¿no? Está así. Bueno, habiendo hecho esto, voy a sacar pues las figuras estas, ¿no? Otra cosa, bueno, aquí con el color rojo voy a llevarme esta hacia acá abajo, así. Es para encontrar la proyección en la base de la figura de este punto. Entonces, habiendo hecho eso, vamos a extender esta y luego usamos esta aquí así. Entonces extendemos y eso nos va a dar este otro punto. Entonces la sombra iría hasta ahorita así, así y así, ¿verdad? Esta de aquí es la sombra de esta línea vertical. Esta
de aquí, de este pedacito de aquí de la figura. Y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con este otro punto, que es el que seguiría. Entonces voy a agarrar este punto, vamos a poner por aquí así, lo voy a poner en amarillo para que se entienda. Luego vamos a usar el azul, cian, así. Y luego, bueno, vamos a ponerlo cian, así. Vamos a darle fill. Bueno, y aquí nos va a dar el siguiente punto. Entonces, lo que hacemos ahora es unir este con este, así, y vamos a tener la sombra de esta línea en la figura. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a tener que sacar esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a llevarnos este de aquí, así. Luego esta de aquí arriba, ¿sí? Flip, está, y luego venimos hasta aquí. Entonces esta que acabamos de sacar es esta, y esta de aquí, su proyección en la planta, en la base, sería esta. Ok, entonces ¿qué nos queda? Nos queda determinar esta parte de la figura, toda esta, ¿no? Entonces ya sacamos esto, pues habría que sacar esto. Para esto lo que vamos a hacer es proyectar toda esta figura hasta abajo. Entonces aquí vamos a hacer algunas cosas antes. Este punto de aquí lo vamos a fugar de esta manera que vamos a obtener esta de aquí, ¿sí? Luego vamos a bajar esta de aquí, luego, bueno, hay varias formas de hacer esto. Esta sería una. Bueno, de entrada, pues esta la podemos unir. Y esta, bajamos aquí. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Aquí, acá. Y esta misma aquí, acá. Las unimos. Entonces de esa manera tenemos la proyección en la base de la figura de esta parte. Lo voy a recortar aquí también. Ahí está, ¿no? Entonces necesitamos esas para obtener la sombra de esta parte del voladizo sobre la planta, ¿no? Entonces vamos a ver aquí,
estamos viendo que este cachito es esto que vemos de aquí, esto es esta y esta es esto es esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero pues sería esto amarillo. Vamos a ponerlo aquí así. Y luego esto aquí así. Entonces esto nos va a dar ese punto. Bueno, voy a sacar ahorita volvemos a esa parte. Entonces de este punto está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es unir estos dos. Esta la ponemos así. Y esta de acá la fugamos hacia el punto de fuga. ¿Sí? De tal manera que tendríamos esto así. ¿Sí? Pues no necesitamos que llegue hasta allá, entonces lo voy a cortar ahí. ¿Sí? Luego me voy a devolver a esta parte. De tal manera que no va a quedar idéntica a la que pusimos de tarea, pero bueno, está. Esto quedaría así. Y bueno, si tuviéramos que sacar esta sombra, que es la que nos aparece aquí en la figura, lo único que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos acá, sería fugar esta parte de aquí, ¿no? Entonces así podríamos obtener esta sombra en la figura. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta sacar esta sombra de aquí. ¿Sí? Voy a limpiar un poquito esta. Bueno, ahora vamos a continuar determinando la sombra. Y para lo que vamos a hacer esta parte del video es para determinar esta sombra de aquí y esta sombra de aquí en el plano inclinado. Aquí vamos a tener que utilizar un recurso
como si estuviéramos cortando la figura, ¿no? Como si el plano de las sombras fuera un plano de corte, o si hacemos una analogía, como si un cuchillo estuviera cortando un pastel. Entonces, este plano lo vamos a determinar con la SP y lo vamos a hacer desde la proyección en la base de la figura del voladizo. Lo que vamos a hacer es llevarlo hasta el extremo, así, y luego vamos a subir en vertical. Ahí está. Acá, si se dan cuenta, pues choca con esta parte de la figura, con esta cara de la figura. Subimos. Y aquí, desde ese punto, vamos a trazar este otro. No es estrictamente necesario que se haga esto al trazar la perspectiva o la sombra, pero lo que quiero es que me entiendan cómo es que va a trabajar este punto sobre la figura inclinada. Entonces, aquí estamos viendo que la figura llega aquí, luego va a bajar vertical y luego otra vez va a irse a la SP. Entonces va a chocar en esta parte y en esa parte nos va a dar esta línea. De tal manera que eso nos determina ese plano de corte que les estaba platicando. Ahí está. Y este llega hasta ahí. No sé si se alcanza a interpretar. Aquí les hice cómo se vería si lo estuviéramos cortando. Entonces, sobre lo que vamos a trabajar va a ser sobre esta línea. Aquí está cortado el pedazo de pastel y separado, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre esta línea, ¿sí? Voy a distinguirla con con otro color. Vamos a ponerla, no sé, naranja. Ahí. Y lo único que vamos a hacer después va a ser trazar esta aquí y pasarla por este punto. Entonces, si nosotros unimos esta con esta, vamos a ver que nos va a dar un punto afuera de de la figura, ¿no? Entonces, de tal manera que lo que podemos sacar por conclusión es que eh, nuestra sombra, esta sombra, está proyectándose sobre el plano inclinado sin encontrar este punto sobre el plano inclinado, lo encuentra ya por fuera. Es como si continuáramos este plano inclinado hasta acá, bueno, ahí estaría ese punto. Entonces, en este caso, no llega hasta ahí. Y de tal manera que la sombra de la figura está aquí, está ahí. ¿Sí? Entonces, ok, no, sería este punto de ahí. Ya, perdón, equivoqué. Este punto de aquí, en un naranja, lo encontraríamos uniendo este otro hasta acá.
Entonces, esto quedaría así, ¿sí? Está un poquito confuso, pero es cuestión de encontrarle la lógica, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, habiendo hecho ese otro punto, lo que vamos a hacer es encontrar el de este lado. Entonces haríamos el mismo procedimiento, más o menos, para encontrar esa sombra. Entonces lo que haríamos es trazar esta de aquí. Aquí. Vamos a encontrarlo donde choca aquí. Subimos. Así. Aquí lo que pasaría es que esta se encontraría con este. Y aquí bajaríamos de esta manera, ¿no? Entonces tendríamos lo mismo, es un plano de corte de la figura. Así. Y lo que vamos a hacer es buscar dónde este punto se encuentra aquí abajo. Para eso nos vamos a ir hasta acá. Nos vamos a ir hasta acá. Ahí nos daríamos cuenta que en esta parte no llega la sombra hasta ahí, sino que la encontramos aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar esta de aquí. Y extenderla hasta acá. Y aquí vamos a encontrar este puntito de aquí, ¿no? Ahí está. Que sería el que se uniría allá, ¿sí? Entonces esta de aquí es toda esta de acá, ¿sí? Y después lo que sucede es que se continúa esta línea así. Entonces así quedaría esta sombra. Pues lo voy a separar. Borrar esto. Borrar esto. Entonces esta sombra quedaría así. Aquí no se ve. Vamos a borrar estas. Bueno, voy a pintar las sombras propias. Vamos a corregir un poquito.
Creo que ahí va a ser. Ahí está. Esas serían las sombras propias. Aquí tendríamos esta también. Y la sombra arrojada pues sería todo lo que está en morado. Vamos a cambiarlo por este sólido. De tal manera que tendríamos algo así. ¿Está? Ok. Entonces, ahí está. Así se vería la sombra de nuestra figura. Bueno, creo que estuvo un poquito, puede estar un poquito confuso, pero la cosa es seguir más o menos las mismas